Aloha chicos, en este tercer capítulo vamos a trabajar el arte del Renacimiento. Comenzaremos estudiando el 400 como primera etapa del Renacimiento, luego el 500 y por último la expansión del Renacimiento en Europa. Vamos a ello. Lo primero que tenemos que recordar es que el arte del Renacimiento lo podemos dividir en dos etapas. La primera sería el 400, que se desarrolla en el siglo XV y su centro fundamental será la ciudad de Florencia. Ya en el siglo XVI denominaríamos la segunda etapa como el 500 y el centro artístico pasará a Roma. Bien, comenzamos con el 400. Dentro de cada etapa trabajaremos tanto la arquitectura, la escultura como la pintura. Bien, comenzamos con la arquitectura y vamos a ver qué características generales tiene la arquitectura del 400 italiano. De entrada sabemos que los arquitectos renacentistas van a construir tanto edificios religiosos como civiles. Esto es una diferencia muy importante de la Edad Media, ya que en la época anterior los edificios más importantes eran los religiosos. En este caso, como sabemos que el Renacimiento es un periodo centrado en el ser humano, es decir, en él se desarrolla el antropocentrismo como hemos visto, pues también estos edificios, ya sean religiosos o civiles, van a estar adaptados a la medida del ser humano. ¿Esto qué significa? Que no van a ser edificaciones colosales, extra grandes. No vamos a ver edificios que quieren llegar al cielo, sino que además va a predominar las líneas horizontales en vez de las verticales. Lo que buscaban los artistas italianos en sus construcciones era la simetría y la proporción. En este proyecto que realiza Alberti podemos observar cómo su diseño está basado exclusivamente en las matemáticas, intentando aportar a su obra simetría y proporción. Aquí también lo podemos observar. Podemos observar que si nosotros colocamos una línea en el centro del edificio, vamos a encontrarnos que tanto a la derecha como a la izquierda vemos el mismo edificio. Hay auténtica simetría. Además de simetría, tenemos proporción. Todas las medidas están totalmente proporcionadas y las formas son básicamente matemáticas. En este edificio, que es el Palacio de los Medici, podemos observar también esta proporcionalidad, ya que todos los vanos, es decir, todas las ventanas, son simétricas unas de otras y están proporcionadas. Vemos también aquí que predomina la línea horizontal más que la vertical, se desarrollan hacia el horizonte y no hacia el cielo. Por ello, para poder conseguir esta simetría y proporción, los artistas recuperan los elementos clásicos. Como comentábamos el otro día, hay una mirada hacia el pasado, una vuelta a lo clásico, a la antigüedad griega y romana. ¿Qué elementos vamos a encontrar? Pues arcos de medio punto, frontones, bóvedas de cañón, cúpulas y columnas. Veamos un ejemplo. En este ejemplo podemos observar cómo se trabajaban los frisos, como en la arquitectura griega. Además vemos la bóveda de cañón, vemos el arco de medio punto y vemos las columnas. Y también por último tenemos aquí el frontón, este frontón triangular que era muy típico de la arquitectura griega. Aquí podemos ver una arquería, tendríamos los arcos de medio punto, tendríamos también aquí las columnas, tienen capitel compuesto, tienen una parte del capitel jónico y otra corintio. Vemos que en todo el cuerpo del edificio hay proporción, hay armonía, hay simetría, es pura matemática. Aquí encontramos los distintos elementos clásicos, los distintos órdenes clásicos que se van a trabajar, tanto el toscano, el dórico, el jónico, el compuesto y el corintio. Y esta va a ser la gran novedad del Renacimiento. Se va a trabajar muchísimo las cúpulas. Va a ser todo un descubrimiento, sobre todo en la forma de construcción, ya que se va a conseguir construir cúpulas que no sean pesadas para el edificio y esto nos va a aportar una cierta grandeza a las construcciones que se hacen. Como podemos observar, sigue predominando la línea horizontal del edificio más que la vertical. Uno de los arquitectos más importantes del 400 va a ser Filippo Brunelleschi. Entre las obras que realiza sobresale la cúpula de la Catedral Santa María de las Flores y también las iglesias del Santo Espíritu y San Lorenzo. Aquí podemos ver la Catedral de Santa María de las Flores y Brunelleschi proyectó y se dedicó a realizar la cúpula.
Es impresionante cómo consiguió hacerlo. En clase lo trabajaremos de forma más profunda, ya que es muy importante. Aquí vemos una vista aérea donde podemos ver todo el edificio. Sí tenemos que mencionar que durante este periodo muchos de los edificios que se construyen no se construyen desde cero. Son edificios que han comenzado a construirse en la Edad Media y durante el Renacimiento o se terminan o se modifican. Por eso, muchas veces vamos a encontrar edificios con elementos medievales y también con elementos renacentistas. Y este sería el interior de la cúpula de Santa María de las Flores. Como podemos observar, toda la cúpula se decora con pintura al fresco y la cúpula descansa sobre un tambor que observamos aquí y sobre unas pechinas. Otro ejemplo de obras de Brunelleschi sería la iglesia del Santo Espíritu. Aquí los elementos renacentistas que podemos observar son las arquerías de medio punto, las bóvedas de cañón en las naves laterales. Vemos que los elementos sustentantes son las columnas corintias y también vemos un entablamento horizontal en la nave principal. También observamos frisos y por último al fondo, aunque no lo podemos apreciar muy bien, estaría la cúpula. Y esta sería también la iglesia de San Lorenzo, también de Brunelleschi. Vemos que es muy parecida a la anterior. Tenemos un entablamento arquitrabado u horizontal en la nave central. Luego las naves laterales están trabajadas con bóvedas de cañón. Las naves se dividen por las columnas de orden corintio, con lo cual observamos 3 naves, una principal y 2 adyacentes, y al fondo tendríamos la cúpula, que aquí podemos observarla un poco. Lo que delimita desde el arco que sostiene la cúpula con la cúpula, esta zona de aquí es lo que denominamos las pechinas. Bien, otro arquitecto que destacó fue León Battista Alberti y es el autor de la fachada de la iglesia de Santa María Novella de Florencia y también la fachada de la iglesia de San Andrés de Mantua. Aquí podemos ver la fachada de la iglesia de Santa María Novella en Florencia. Como comentábamos al principio, podemos observar pura simetría entre un lado y otro. Cuando les comentaba que las iglesias no eran del todo renacentistas, ya que tenían elementos del pasado, pues aquí lo podemos observar con los arcos estos, que son arcos apuntados, que pertenecen a una fase que se hizo gótica. Entonces, lo que él luego aporta como elemento nuevo va a ser esta gran portada con un arco de medio punto. De esta forma encontramos edificios, por así decirlo, híbridos, hasta que el Renacimiento avanza y se comienzan a construir edificios puramente renacentistas. Este tipo de fachada con este tipo de colorido era muy típico en Italia y solo lo vamos a ver en este país. La siguiente fachada es la de la iglesia de San Andrés de Mantua. Podemos observar esos elementos clásicos de los que estábamos hablando, ese frontón triangular, también vemos este arco de medio punto, vemos unas pilastras que tienen un orden clásico. Igualmente, si partiéramos el edificio a la mitad, veríamos simetría tanto en un lado como en otro. Nos tocaría ver la escultura del 400 y en este caso la escultura se inspira, igual que lo hace la arquitectura, en los modelos clásicos. ¿Qué características vamos a encontrar en la escultura de este periodo? Pues la representación del cuerpo humano como consecuencia de ese antropocentrismo del humanismo, y también vamos a observar proporción, belleza y estudios anatómicos, es decir, una observación directa del cuerpo. Por ello, los desnudos van a proliferar. También es un arte que está basado más en lo profano, es decir, en lo no eclesiástico, en lo no religioso, con lo cual los desnudos van a estar más justificados. Vamos a encontrar numerosos retratos y esculturas ecuestres. Las esculturas ecuestres son las esculturas de personajes montados a caballo, y lo que trata el artista de plasmar en estas esculturas va a ser la personalidad del personaje. Va a intentar ir más allá de lo que ve, va a intentar adentrarse en la psicología del personaje, pero lo va a hacer de manera idealizada. Entre los escultores más importantes nombraremos a Ghiberti y a Donatello. Vamos allá. Bien, Lorenzo Ghiberti
va a ser el autor de las puertas del baptisterio de la Catedral de Florencia. Este es el baptisterio y esta es la puerta. Esta obra es impresionante. Vamos a ver detalles de esta puerta. Aquí podemos ver la puerta un poquito más en primer plano y podemos ver cómo la puerta está dividida en unos casetones realizados en bronce y cada casetón va a ser una escena bíblica. Vamos a ver detalles. Por ejemplo, esta es una de las escenas que podemos observar. Aquí podemos ver la escena de Adán y Eva. Esta es otra escena en la que vemos el sacrificio de Isaac, el asesinato de Caín hacia Abel. Aquí podemos observar también la visita de los 3 ángeles a Abraham y a Sara. Lo que nos tiene que sorprender es esa forma de trabajar el bronce tan natural, tan redondeada, que genera perspectiva. Desde esta vista podemos ver el volumen que toman las figuras. Aquí lo podemos apreciar muchísimo mejor. Esto es una obra de arte magnífica, porque nos tenemos que poner en los ojos de la época. Salíamos de una Edad Media oscura, en la que todas las representaciones que se hacían eran de infierno, de juicio, un poco para llamar la atención a los fieles, para que se arrepintieran, para que tuvieran miedo al juicio final. Y hemos pasado a unas escenas que siguen siendo religiosas, pero que tienen otro matiz. Ya no se busca provocar miedo. Técnicamente estamos hablando de una escultura muchísimo más delicada, más natural, más real, pero también a la vez ideal, ya que se intenta mostrar la belleza. En definitiva, podemos observar una diferencia bastante obvia entre el arte medieval y el arte de la Edad Moderna. Donatello va a realizar obras como esta, titulada David. Donatello, como muchos artistas, utilizarán escenas o historias de la Biblia para poder realizar sus obras. En este caso, podemos observar una línea natural, una línea proporcionada. Vemos un rostro idealizado, bello. Hay una búsqueda de la belleza, pero se cuenta desde la idealización. Otra obra que realizó Donatello será San Jorge, y aquí también podemos observar perfectamente esa búsqueda de la belleza, esta forma de trabajar los pliegues, donde se intenta trabajar con naturalidad, donde se intenta crear movimiento, volumen, etc. Bien, y por último tendríamos la pintura en esta primera etapa del Renacimiento, con el 480. Los pintores renacentistas introducen un recurso que va a ser una revolución en el arte de la pintura, que va a ser la perspectiva lineal. Esta técnica permite representar la profundidad en las pinturas. Ahora veremos un ejemplo para poder entenderlo. Esta pintura que observamos aquí es una pintura de la Edad Media, no es renacentista, y la he puesto para que veamos la diferencia de dónde venimos, de qué pintura se hacía hasta este momento y qué tipo de técnica se va a utilizar a partir de ahora. En esta pintura podemos observar que todos los personajes están dibujados en primera plana, no hay ninguno que esté por detrás de otro, y eso lo sabemos porque no hay perspectiva. No vemos un fondo en el que nos indique qué distancia hay entre unos y otros, etc. Con lo cual podríamos decir que es una pintura plana. ¿Cómo consiguen los renacentistas realizar una pintura con profundidad? A través de la perspectiva lineal. ¿Y cómo conseguían esto? Como podemos observar en esta imagen, lo consiguieron porque comenzaron a reducir las dimensiones de los objetos dibujados a medida que querían pasarlas hacia el fondo del cuadro, para así indicar que estaba más lejos. Cuando observamos una imagen desde nuestros ojos, cuando vemos algo a lo lejos, lo vemos más pequeño. Ellos se dan cuenta de esto y comienzan a utilizar este recurso. En este caso, podemos ver la escuela de Atenas y vemos las figuras que están en primer plano y cómo cuando nos vamos alejando las figuras van disminuyendo en dimensión. Y es más, cuando nosotros miramos el cuadro, el ojo a donde nos lleva es hacia aquí. Y esto se llama el punto de fuga. También para dar una sensación de volumen van a usar el contraste de luces y sombras. Esto se denomina claroscuro y es un concepto bastante importante, al igual que el de perspectiva lineal. El claroscuro es jugar con la luz y la sombra para poder crear volumen. En este cuadro de Leonardo da Vinci podemos observar cómo él utiliza el claroscuro. Esta técnica la podemos descubrir porque vemos cómo juega con la luz y cómo se juega con la luz, trabajando con el color blanco. Vemos cómo juega con la luz
y también vemos cómo lo contrasta con la oscuridad de algunas zonas del cuadro. Observamos que la luz la utiliza en los objetos que él quiere resaltar, que son los personajes del cuadro, para conseguir volumen y darnos la sensación de que está en primer plano del cuadro. Mientras que lo oscuro lo determina justo detrás de las zonas de luz, con lo cual, además de resaltar esas zonas de luz, la oscuridad envuelve y también crea una profundidad. En este caso también Leonardo da Vinci utiliza la luz para darle importancia al rostro de la Virgen. Cuando vemos el cuadro por primera vez, nuestros ojos van a ir hacia aquí. Es una forma de enseñarnos, sin darnos cuenta, dónde debemos mirar en el cuadro. Entonces contrasta esta luz con la oscuridad que pone alrededor, que pinta alrededor. Esta técnica se comienza a trabajar en el Renacimiento y cuando lleguemos al Barroco veremos que esta técnica se perfecciona de una manera increíble, en que habrá momentos en el que pensemos que la vela que se pinta en el cuadro realmente es una luz. Y otra técnica que van a usar los pintores del 480 será el escorzo, que consiste en representar las figuras de forma perpendicular al espectador. Vamos a verlo porque no es tan difícil como parece. En este detalle de la pintura de la Escuela de Atenas podemos ver que el pintor representa la mano de este personaje de forma perpendicular hacia nosotros, es decir, de forma horizontal. Haciendo esto, esta técnica lo que consigue es que cree una profundidad en la imagen, con lo cual estamos viendo que hay perspectiva. Otro ejemplo más claro es el de Cristo muerto de Mantegna. Vemos que nos ha representado a Jesucristo difunto, pero de forma perpendicular hacia nosotros, con lo cual de entrada vemos los pies y nos está creando una profundidad en el cuadro. Y ya no es una imagen plana, sino una imagen que tiene volumen. Durante el Renacimiento se van a pintar escenas religiosas, pero su tratamiento va a ser más humano. No vamos a ver escenas divinizadas, muy espirituales, sino más bien se van a usar esas escenas bíblicas como una excusa para poder pintar cuerpos humanos y sobre todo muchos desnudos. También se van a introducir temas mitológicos heredados de la mitología griega y romana, retratos y paisajes. Los principales pintores que vamos a trabajar son Masaccio, Mantegna y Botticelli. Vamos a ver obras de ellos. Aquí podemos observar la pintura de Masaccio que se titula La Trinidad. Vemos que es un tema totalmente religioso, quizás es de los más religiosos, ya que estamos hablando del principio del 480. Podemos observar cómo la arquitectura es algo que predomina hasta en la pintura. Se utiliza la arquitectura hasta incluso en las escenas de pintura y se utilizan esos elementos clásicos que tanto alaban. El arco del punto, las columnas, un friso, la bóveda de cañón, etc. También vemos cómo en esta escena se crea profundidad, porque nuestro ojo ¿hacia dónde va? Va hacia aquí. Y vemos cómo detrás hay una cierta profundidad. Esta es la obra que acabamos de ver de Mantegna, que se titula Cristo muerto. Estamos viendo lo que serían esas obras religiosas, podemos ver realidad, podemos ver naturalidad, evidentemente una persona fallecida con las marcas de la pasión, pero ¿qué vemos en su rostro? No vemos un rostro de sufrimiento, sino una persona que plácidamente ha muerto. Y contraponemos las pinturas religiosas con este tipo de pintura. Tenemos al gran pintor del Renacimiento, Botticelli, que utiliza historias mitológicas para poder pintar sus escenas. Esta se titula El nacimiento de Venus y podemos ver todas las características que se cumplen del Renacimiento. Primero, predominio de la línea. Vemos los dibujos bien delineados. Bien. También vemos color. Vemos que hay una proporción. Está todo proporcionado y también observamos en los rostros una idealización. Idealización porque vemos belleza. No vemos figuras humanas tales como serían, sino quizás como nos gustarían que fueran bellas. También vemos cómo el pintor consigue movimiento al representar este baño. Vemos movimiento en los trajes. Vemos movimiento en el pelo de Venus. Vemos una excusa para poder realizar un desnudo o un semidesnudo en este caso.
Y también aquí tendríamos que buscar lo que significa la representación. ¿Quién es este personaje? ¿Quiénes son estos personajes? ¿Qué significa la obra? Todo eso es lo que nosotros llamamos la iconografía del arte. Y de aquí tenemos otro ejemplo de Botticelli, que es la primavera. Aquí podemos ver más claroscuro, podemos ver diferenciadas las figuras porque ilumina muchísimo lo que le interesa que nosotros veamos para que sobresalga del fondo, que lo trabaja con oscuridad, con colores más oscuros, y podemos ver líneas naturales, suaves, vestidos vaporosos, cómo consigue crear transparencia en estos vestidos, también movimiento. No vemos que sean figuras estáticas, sino que figuras con movimiento. Vemos naturalidad en los rostros y también es una escena mitológica. Bien, y una vez visto el 480, tendríamos que ver cómo se desarrolla el arte en el siglo XVI, que sería el 580. Y bien, dentro de la arquitectura ya sabemos que Roma va a ser el principal centro artístico durante esta época. Pasamos de Florencia a Roma. Y en esta ciudad van a trabajar los artistas más destacados del Renacimiento. La gran obra del Renacimiento será la Basílica de San Pedro del Vaticano, en el que van a intervenir muchos arquitectos, y entre ellos dos arquitectos muy importantes, Donato Bramante y Miguel Ángel. Esta es una fachada de la Basílica de San Pedro del Vaticano. Así tenemos que decir que esta fachada no es enteramente renacentista, sino que fue modificada posteriormente. Durante todo el barroco también se va a trabajar, pero sí podemos observar elementos típicos del Renacimiento. Podemos observar el orden clásico, podemos observar frontón triangular, podemos observar arquerías de medio punto y podemos observar también cúpula. Pero, ¿qué diferencia vamos a encontrar entre el siglo anterior y este? Bueno, esto es importante. La diferencia es que se van a seguir utilizando los elementos clásicos, hasta ahí bien, pero se van a usar de una manera más libre y menos normativa. Por ejemplo, durante el siglo XV, si se hubiera realizado un friso como este, no se hubiera hecho un friso roto como lo que vemos aquí, un friso escalonado. Se hubiera hecho un friso corrido entero. Mientras que ahora vemos en el edificio, más salientes y entrantes, vemos que se forman como unas calles verticales. ¿Y por qué hacen esto? Porque lo que quieren es crear más movimiento en el edificio. Y esta es una forma de conseguirlo. Otra diferencia es que van a seguir utilizando los órdenes clásicos, pero lo van a hacer a lo grande. Eso también nos hace ver que las construcciones van a ser más grandes todavía, porque aparte de buscar mayor movimiento, también van a buscar grandiosidad y genialidad. ¿Te acuerdas cuando el otro día hablábamos de que el artista va a convertirse en un personaje notable, que pasa de ser a un artesano a ser un artista? Bien, pues en el siglo XVI los artistas va a llegar un momento que se van a creer que están por encima de cualquier oficio. Entonces ellos mismos van a querer crear unas obras grandes e impresionantes para poder pasar a la historia como auténticos genios. Otra diferencia que tenemos con el siglo anterior, bueno, vemos las arquerías que se usan aquí en los vanos y vemos cómo se van intercambiando entre arquerías de medio punto y frontones, arquerías de medio punto y frontones. Si esto se hubiera construido en el siglo XV, todos hubieran sido igual. Aquí tenemos otra imagen del edificio y aquí podemos observar la grandiosidad de esta cúpula. Esta cúpula la construyó Miguel Ángel. Y aquí podemos ver el interior de la cúpula. Como detalle cultural, es muy interesante cómo los fotógrafos, la fotografía actual, cuando logran captar estos haces de luz, en la fotografía esto se denomina luz de Dios. Y la verdad es que es bastante bello porque es como si algo grandioso entrara por este vano o cuando captar esos rayos de luz en el bosque o en los paisajes, ¿no? Bueno, aquí podemos observar la cúpula. Vemos que también está sobre un tambor y aquí podemos ver las pechinas. Las cúpulas las decoraban muchísimo con frescos, con pinturas. Aquí tenemos otra imagen un poquito más clara que se ve con más detalle. Otro gran arquitecto va a ser Andrea Palladio, pero que su trabajo se va a desarrollar fuera de Roma. Va a ser en Venecia. Y Palladio va a construir sobre todo palacetes, como la Villa Rotonda.
Aquí podemos ver la Villa Rotonda, vemos elementos claramente clásicos, unas columnas bastante austeras en comparación con otras que hemos visto, de orden jónico, vemos un frontón triangular, vemos arquería de medio punto, vemos una cúpula. Aquí podemos observar una estructura en forma de cubo en el que cada lado sobresalen unas entradas con una escalinata y en el centro la cúpula. Bien, en cuanto a la escultura de este periodo, a partir del siglo XVI vamos a encontrar una búsqueda de la grandiosidad y la monumentalidad. Si durante la primera etapa del Renacimiento vemos idealización, vemos una búsqueda de la belleza centrada en la razón, en el ser humano, ahora los artistas van a intentar que sus obras sean más grandiosas y más monumentales, al igual que en la arquitectura. Y el genio de esta etapa será Miguel Ángel Buonarroti. Aquí tenemos la Piedad de Miguel Ángel, trabajada en mármol, y vemos como la Virgen María tiene a su hijo Jesús muerto. Aquí ya no estamos viendo una escena ideal, estamos viendo una escena donde hay dolor. Sin embargo, el rostro de la Virgen no logra transmitirnos ese dolor, sigue siendo un rostro idealizado, un rostro bello. No es el rostro de una madre que acaba de perder a un hijo. También vemos en el rostro de Jesús en el que es un rostro que parece que está durmiendo plácidamente. Pero lo que sí vemos diferencia con el periodo anterior es cómo se consigue crear este movimiento en mármol, lo difícil que es trabajar esto es muy difícil de trabajar, por eso Miguel Ángel es un genio, cómo consigue trabajar todos estos dobleces del manto y cada pliegue del cuerpo, cómo consigue Miguel Ángel trabajar el mármol de tal manera que podemos ver aquí los músculos de Jesús, ver aquí las costillas de Jesús, podemos ver aquí los tendones de Jesús, es una pasada. Aquí podemos observar también el David de Miguel Ángel. Vemos primero un David mucho más grande, más grandioso, más fuerte, más preparado para la lucha. Vemos proporción en su anatomía. También podemos observar cómo se ha trabajado la musculatura de forma tan perfecta. Podemos ver todavía este rostro idealizado, bello, aunque ya tiene el ceño fruncido porque está a punto de herir a Goliat y está como concentrándose. ¿Cómo Miguel Ángel consigue esculpir las venas de David, los músculos de David? Vemos también que es un desnudo en el que se ve absolutamente todo. Y esto no estaba del todo mal visto porque estaba representando a una escena bíblica. Y era una excusa para trabajar el cuerpo humano, la anatomía humana, y por eso estaba un poco justificado, porque dense en cuenta que el arte todavía estaba muy vinculado a la iglesia, pero no tenían censura debido a eso. Y aquí tenemos otra obra que se titula Moisés. Aquí ya podemos ver más movimiento, menos idealización, hay menos estatismo, cómo consigue crear movimiento en la barba de Moisés, cómo consigue esculpir las venas del personaje. De verdad que es una auténtica genialidad. Y hay una cosa muy curiosa y que me parece muy bella, y es que Miguel Ángel decía que él no tenía que crear una escultura. Él consideraba que en el bloque de mármol con el que él empezaba a trabajar, que era un bloque de mármol cuadrado o rectangular y liso, él decía que la figura estaba ahí dentro y que solo había que descubrirla. Y la verdad es que es algo precioso que dijera eso. Por un lado, él era un artista muy egocéntrico, era consciente de su genialidad, pero luego por otro lado decía este tipo de cosas. No es tanto mi creación, sino yo tengo que descubrir a la figura que hay dentro de ese bloque de mármol. Y yo lo único que hago es ir horadando, ir esculpiendo para que esa figura salga a la luz. Bien, y en cuanto a la pintura, vamos a ver a 4 artistas de la época. A Leonardo da Vinci, a Miguel Ángel, a Rafael Sanzio y a Tiziano. Si te das cuenta, Miguel Ángel estaba en todos los fregados. Era arquitecto, era escultor, era pintor, pero es que en el Renacimiento, ya lo hemos comentado, el artista se siente un artista integral. Al igual que los humanistas querían acaparar todos los conocimientos posibles,
Por eso tenemos a un Leonardo da Vinci con muchísimas habilidades y capacidades. Los artistas eran tanto arquitectos como escultores como pintores. Eso hoy en día es imposible. Por eso sentimos que en esta época hubo estos genios que no debemos olvidar. Vamos a ir viendo obras de cada pintor. En primer lugar tenemos a Leonardo da Vinci con la Virgen de las Rocas, que la vimos antes, y Da Vinci va a desarrollar una técnica muy importante en esta época que se va a denominar el esfumato. Y es una técnica que consiste en difuminar los contornos del dibujo para dar una sensación de profundidad. Si observamos el cuadro, vemos cómo la delimitación del dibujo se difumina con el fondo. Eso nos hace dar la sensación de mayor profundidad. En la Gioconda, que también es una obra de Leonardo da Vinci, podemos observar muy bien esta técnica del esfumato. Si observamos en esta zona de la pintura, podemos ver cómo se difumina y aquí no se delimita el dibujo. Esto es lo que hoy esto es lo que hoy nosotros utilizamos en Instagram cuando queremos ponernos un filtro para parecer más guapos y guapas y que no se nos noten tantas las líneas de expresión. Pues, de alguna manera, Leonardo da Vinci fue el primero en utilizar la técnica de los filtros para estar más guapa. No sabemos si la Gioconda era así, si la mujer era más fea y él la quiso idealizar, pero sí vemos que se crea redondez en esta mejilla gracias al esfumato. Si lo vemos más alejado, lo podemos observar aquí muchísimo mejor. ¿Te das cuenta? Igual que por aquí, por esta zona. Otra pintura muy importante de Leonardo da Vinci va a ser La Última Cena. Aquí está representado Jesucristo con sus 12 apóstoles. Esta pintura es muy conocida en la historia del arte. Es una pena que no esté tan bien conservada y que no podamos ver lo que realmente sería en cuanto a sus colores y demás. Sí podemos ver cómo Da Vinci utiliza la perspectiva creando un paisaje en el fondo que nos invita a mirar hacia atrás, creando también así profundidad. El siguiente pintor que estamos viendo es Miguel Ángel Buonarroti con los frescos del techo y de la pared del altar de la Capilla Sixtina en el Vaticano. Esto es una visita virtual que puedes entrar por internet siempre que quieras, aunque ya te digo que te compres la hucha para empezar a reunir para ir a ver esto todo. Esto es una maravilla, chicos. Aquí podemos ver cómo este hombre pintó el techo de la Capilla Sixtina y las paredes. Fíjense cómo estos elementos no son construidos, estos elementos constructivos son pintados. Él utiliza la arquitectura en su pintura. Todo esto serían como pilastras, arquerías, y él las pinta. No son reales. Y todas estas escenas van narrando historias de la Biblia. Esta es una de las escenas más importantes o más conocidas, que es la creación de Adán. Ya hablamos de esto en el primer capítulo. Bueno, y esto es para verlo detalladamente, ver las escenas, cómo está pintado. Fíjense los colores que utiliza, cómo consigue crear perspectiva y profundidad en todas sus pinturas. La genialidad de este pintor es inigualable. Por lo menos en esta etapa fue alguien totalmente fuera de serie. Él y sus compañeros Leonardo da Vinci y demás fueron personas totalmente fuera de serie. Luego tenemos a Rafael Sanzio, que realiza retratos y obras de temas religiosos y filosóficos. Esta sería la Virgen del Jilguero. Aquí también podemos ver cómo difumina las líneas para crear profundidad. También utiliza el claroscuro. En la imagen del niño utiliza mucha luz y en el manto de la Virgen utiliza el oscuro y así se crea profundidad y volumen. La Escuela de Atenas. También vemos cómo se utiliza la arquitectura en la pintura. Y esto es algo que se va a repetir en el Renacimiento muchísimas veces. Además observamos cómo consigue la profundidad a través de la perspectiva lineal. El punto de fuga lo vemos aquí. Vemos cómo todas las líneas convergen a esta zona. Es hacia donde se nos va el ojo cuando vemos por primera vez el cuadro. Vemos cómo relaciona las dimensiones de las primeras figuras y de las últimas para también crear profundidad. Vemos el uso de los colores. Está usando también un tema de la antigua Grecia. Renacimiento puro. Y por último tendríamos a Tiziano, que como ejemplo vemos aquí la Venus de Urbino. Tiziano
es un pintor veneciano, se caracteriza por el uso de color y es evidente en comparación con las demás pinturas, como el color granate, el color rojo oscuro, lo utiliza de esta forma tan rica, como utiliza el claro oscuro también de forma cada vez más radical. Además vemos cómo utiliza el desnudo, cómo la mujer es capaz de mirar al espectador estando desnuda. Sigue siendo una desnudez ideal, bella, es real pero a medias porque está idealizada. Y una vez visto tanto el Quattrocento como el Cinquecento, que surgió dentro de Italia, primero en Florencia, después en Roma y ya luego fue expandiéndose por toda Italia, es a partir del siglo XVI cuando el arte renacentista se extiende fuera de Italia, por Europa. En muchos países se va a mantener las formas del gótico hasta bien entrado el siglo XVI, con lo cual el arte renacentista va a llegar a tanto España como a los Países Bajos de forma paulatina y siempre mezclado con el gótico. Vamos a ver qué ocurre en España. En España no se va a imponer el Renacimiento hasta el siglo XVI y como veremos no va a ser un Renacimiento puro. En la arquitectura se desarrollan tres estilos: el estilo plateresco, el estilo clasicista y el estilo herreriano. El estilo plateresco se caracteriza por una decoración muy abundante. Vamos, es que casi que no parece Renacimiento, y ahora voy a explicar por qué. Se dio durante el primer tercio del siglo XVI, es decir, aproximadamente durante los 30 primeros años. Y la obra que destaca por excelencia va a ser la fachada de la Universidad de Salamanca. Aquí podemos observar la fachada de la Catedral de Salamanca. Como podemos ver, se aleja bastante de lo que son los elementos renacentistas. Fíjense que el Renacimiento está empezando a entrar en España, primer tercio del siglo XVI. ¿Y qué es lo que vemos? Pues un repujado de decoración tremendo. Aquí lo podemos ver un poquito más grande. ¿Y por qué esto se va a llamar estilo plateresco? Es la unión entre el arte que predominaba en España hasta ese momento, que era el gótico isabelino, con los nuevos elementos renacentistas. Y se crea una decoración muy abundante, que incluso en Italia ni la vamos a ver hasta que no lleguemos al barroco, y se llama plateresco porque recuerda el trabajo de los orfebres que hacían con los repujados en la plata. Parece un trabajo de un orfebre trabajando la plata. Por eso se va a llamar estilo plateresco. Luego tendríamos el estilo clasicista. Este estilo tuvo poca aceptación en España. ¿Por qué? Porque la decoración que presentaba el estilo clasicista era bastante austera, pasó a un segundo plano y lo que se potenció fue la armonía de la arquitectura. Este estilo sería el más aproximado al Renacimiento italiano y por eso no tuvo tanta aceptación en España, porque se prefería ese estilo plateresco, más adornado, más gótico, más repujado. Destaca de este estilo el Palacio de Carlos V en la Alhambra de Granada. Como podemos ver, este sería el Palacio de Carlos V, que está dentro de la Alhambra, también otro lugar donde tenemos que ir de visita. Y aquí sí podemos ver que hay más elementos clásicos. Sí podemos ver frontones, sí podemos ver arcos de medio punto. Este tipo de almohadillado que vimos en el Palacio de los Medici también se da aquí. Vemos simetría, vemos proporción. No totalmente puro, pero sí vemos unos elementos más próximos al Renacimiento italiano. Vamos a ver otras vistas. Este sería el edificio desde otra perspectiva y podemos ver que es un cubo, muy típico también del Renacimiento, aunque dentro la cubierta no es una cúpula, sino está horadada. Es un patio interior. Vemos aquí también simetría, proporción y este sería el patio. Fíjense incluso que las columnas aquí están sustentadas por entablamentos arquitrabados, no hay arcos de medio punto. Sin embargo, los arcos de medio punto sí los podemos observar en la parte interior. Aquí ya vemos menos decoración, una estructura más armoniosa, con una necesidad de crear un conjunto armónico y proporcionado y donde la decoración no es tan importante. Y por último tendríamos el estilo herreriano. Fue un estilo dominante en la segunda mitad del siglo XVI. Se caracteriza por su gran sobriedad y casi la total ausencia de decoración. ¿Por qué se llama estilo herreriano? En honor a Juan de Herrera, que es el arquitecto del monasterio de San Lorenzo el Escorial. Aquí podemos observar el monasterio de San Lorenzo del Escorial. Vemos que decoración no hay ninguna prácticamente.
todo lo que hay son elementos arquitectónicos, no decorativos, exceptuando el escudo y una escultura de San Lorenzo, y sí podemos observar elementos netamente clásicos. Vemos órdenes clásicos, muy sobrios, eso sí, gigantes, vemos frontón triangular, vemos paredes limpias, sin movimiento, muy estático todo, vemos simetría absoluta entre un lado y otro. Esta sería una vista de un lateral. Podemos ver aquí las cúpulas que se hicieron, las arquerías de medio punto, una auténtica obra de arte. Otro destino para ir a visitar, chicos. Y bien, en cuanto a la escultura española, aunque tuvo alguna influencia del Renacimiento italiano, fue fundamentalmente religiosa y fue muy expresiva, ya que buscaba plasmar más los sentimientos intensos que la belleza ideal. Las esculturas solían ser de madera policromada, a diferencia del Renacimiento italiano, que eran de mármol, sobre todo. Y entre los escultores destacamos a Alonso de Berruguete, con su escultura El sacrificio de Isaac. Vemos la gran diferencia de la escultura italiana que de la española. Este rostro dolorido, horrorizado, asustado, también el rostro de Isaac, que va a ser sacrificado por su padre. Toda esta representación de estos sentimientos no la vemos en Italia, por lo menos durante el Renacimiento. En la pintura tenemos como el gran representante del Renacimiento español al pintor El Greco. El Greco va a realizar obras religiosas, muy religiosas, retratos llenos de dramatismo, movimiento, y una de las características que van a tener sus pinturas es que las figuras que va a representar siempre van a ser alargadas y llenas de espiritualidad. Esta es una obra del Greco titulada El Expolio. Aquí se representa a Cristo y vemos estos rostros alargados muy típicos del Greco. Cómo usa los colores, cómo usa el movimiento, cómo usa meter a un montón de gente en el cuadro, cómo consigue meter a toda esta gente en el cuadro y seguir manteniendo la armonía y la proporción. Otra obra de él será El entierro del señor de Orgaz, en el que se representa un entierro y dos escenas, una terrenal y otra espiritual. ¿Qué es lo que ocurre cuando el señor Orgaz muere? Pues sube hacia el cielo, donde Dios, los ángeles, San Pedro, que está por aquí, le van a dar la bienvenida. Por eso se dice que él trabaja temas eminentemente espirituales. Vemos el color que utiliza para los ropajes de los clérigos, vemos ese negro de luto que consigue transmitir ese claroscuro, donde podemos ver la importancia que se le da a los rostros en comparación con los ropajes. También, como hemos comentado, una pintura llena de personajes, de figuras, y él consigue que sea armoniosa. Y por último, tendríamos otra obra de él, que sería El caballero de la mano en el pecho. También podemos observar aquí los rostros alargados, típicos del Greco, manos alargadas, figuras alargadas en definitiva. Cómo usa el negro, contrastándolo con el blanco para aportar luz, para aportar profundidad y que parece que el mismo personaje está saliendo del cuadro. La pintura de los Países Bajos en el siglo XV va a estar caracterizada por un gran detallismo. Se van a pintar obras religiosas, retratos, paisajes y escenas de la vida cotidiana. Aquí tenemos una obra de Pieter Bruegel el Viejo, en el que el pintor destaca por su pintura costumbrista, en el que representa escenas cotidianas, como por ejemplo una escena de casa en un pueblo en invierno, o una cena también en un pueblo. Esta obra también es de él. Podemos observar también cómo consigue dominar la pintura a pesar de tener tantas figuras y tantos personajes dentro de ella. Vemos que su pintura es muy detallista, los dibujos están bien delimitados. Y en Alemania, el artista más destacado fue Alberto Durero. Durero sí viajó hasta Italia y tras su viaje a Italia volvió con un estilo renacentista en su obra. También fue un grabador y un dibujante excelente. Y entre sus obras destacamos la pintura de Adán y Eva. Vemos ese detallismo en el dibujo también. Vemos unas influencias más del Renacimiento italiano. También vemos cómo se contrarresta la luz con la oscuridad, la utilización del claroscuro. Y esta obra, La adoración de los magos, hace un dominio absoluto del color. Podemos observar cómo consigue transmitir la textura de la madera a través de los colores. Utiliza también el claroscuro. Y por último nos quedaría hablar sobre el Renacimiento en Canarias. En las Islas Canarias el Renacimiento se manifiesta tardíamente
ya que sabemos que la ocupación europea en Canarias va a ser de forma lenta, pero sí podemos encontrar edificios de inspiración renacentista, como son la Iglesia del Salvador en Santa Cruz de la Palma y la Casa del Ercaro en San Cristóbal de la Laguna. Aquí podemos ver la Iglesia de San Salvador en Santa Cruz de la Palma, podemos ver esta arquería de medio punto, podemos ver la influencia del frontón triangular, podemos ver también la influencia de los órdenes clásicos, pero sí es verdad que no es un renacimiento puro italiano. Siempre tendrá una mezcla y una reminiscencia de otros elementos. Y aquí podemos observar el Palacio del Ercaro, que está en la laguna, que todos podemos ver en un paseíto, donde vemos también pues una limpieza en la pared, una claridad, vemos una cierta simetría también y proporción. Bueno, hasta aquí el capítulo de hoy. Hemos trabajado todo el arte del Renacimiento. Claves que tenemos que tener claras para comprender este capítulo son saber explicar las características fundamentales de la arquitectura, la escultura y la pintura del 480, saber quiénes fueron los principales artistas de este periodo y en qué rama artística destacaron, si en la arquitectura, la escultura o la pintura. Por otra parte, saber quiénes fueron los principales artistas del 580, poder citar obras de cada uno. Y por último, qué 3 estilos hubo en la arquitectura del Renacimiento en España, citar también ejemplos de cada uno de ellos, qué temas se representaban en la escultura renacentista española, quién fue el Greco, poder nombrar algunas de sus obras y por último, cuáles son los ejemplos más significativos del Renacimiento tardío en Canarias. Recuerda tomar notas de todo, ir comprendiendo cada epígrafe que vamos trabajando, anotar todas las dudas que tengas para aclararlas en el aula. Además, ir estudiando poco a poco, ya que, si te das cuenta, es bastante materia, son bastantes contenidos y nos vemos pronto. Hasta la próxima.